Buenas noches, para mí es un honor y un desafío también conversar acá, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza de la historia, porque bueno, no me siento extranjero, pero tampoco me animo a hablar portuñol, porque uno tiene vergüenza después, si no, un poco caricaturiza la lengua de los hermanos. Entonces, lo que voy a tratar es de hablarlo en español lo más despacio posible, y si se me escapa algún tonito habrá acelerado, porque bueno, somos de la frontera del Uruguay y algo de Brasil tenemos, pero en principio, bueno, agradecer la posibilidad de estar con ustedes y bueno, tratar de reflexionar un poco sobre lo que es la enseñanza de la historia en temas muy ligados, casi podría parecer que planificamos juntos con Gonzalo esta charla, porque bueno, en realidad es cierto, hacemos un poco de esto, para que improvisado, para darle emotividad, pero la enseñanza de la historia reciente en Argentina y en Uruguay es un tema, antes que nada, político, es un tema político, de fuerte debate. Hace poquitos días en Uruguay se volvió a debatir el tema de los crímenes de la dictadura. Digo porque a veces uno en la vorágine de sus estudios, de su investigación, está un poco desactualizado, y el Parlamento, con mayoría del gobierno de izquierda, no aprobó la investigación de los crímenes de las dictaduras. Es un tema que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Con un gobernante que es Pepe Mujica, que muchos conocen, ex guerrillero tupamaro, rehén durante 11 años de la dictadura, y que pidió que no se votara una ley de investigación. O sea, es un tema ampliamente complejo que, aparte de compartir información con ustedes, porque lo amerita, es un muy buen ejemplo de investigación acerca de la enseñanza de la historia. El ensino de historia, eso que tanto investigan acá, en la práctica con este tema, nos demuestra una cosa muy importante, que yo quiero plantearlo de antemano, y es: para la enseñanza de la historia necesariamente hay que tener una didáctica específica sobre nuestra materia. Algo que contaba Gonzalo, que por suerte en Uruguay no ocurre tanto. Los docentes en historia somos formados en historia. Yo doy clases en secundario y en universidad, y tuve 4 años de formación en historia, aparte de 3 años de didáctica de la historia. Eso es una ventaja con lo que contamos. Pero a la hora de este tema, de la historia reciente y su enseñanza, que es un gran desafío y un gran problema para uno parado en la clase, en el aula con sus alumnos, que de repente tienen 15 años y no saben nada de dictadura, pero quieren aprenderlo todo, porque en la familia no se conversa, en la televisión aparece, pero poco. Cuando aparece como un tema de políticos, todos saben qué pasó, todos saben que la dictadura aconteció, pero nadie sabe muy bien cómo ni por qué. Entonces, eso pasa siempre. Uno le dice a los alumnos a comienzos de año, en marzo, ¿qué temas les gustaría dar? ¿Les gustaría la Revolución Federal, 1811, otra vez, Artigas, lo vimos en la escuela? ¿No quieren el prócer? No. El Uruguay en 1950, Maracaná, paso un saludo, ¿no? La época de industrialización del Uruguay, campeón del mundo. No. La dictadura sí, todos dicen que sí, porque es como la educación sexual. Es un tema tabú, no se conoce. Pero ¿qué pasa? Ese deseo de aprender, de conocer algo que yo escuché que fue malo, yo escuché que hubo torturas, que hubo guerrillas, hasta tiene su tinte como mal usado, mal utilizado, amarillista. Uno podría hacer una clase demagógica con la dictadura, pero cuando uno va a la clase, cuando uno va al aula a enseñarlo, tiene alumnos de muchas familias, hijos de policías, hijos de personas que fueron indiferentes a la dictadura, hijos o sobrinos de desaparecidos, los mismos de la sociedad que vivió la dictadura,
dispersos y diversos en el aula. Entonces, ¿cómo trabajar históricamente ese asunto? No es una cuestión sencilla, porque lo que plantea Gonzalo es cierto, bueno, puedo agarrar todo el texto escolar, llevo, copian, repetimos, prueban. ¿Qué dice? ¿Cuándo fue la fecha de la dictadura? 1973. Bien, aprobado. No. Es un tema traumático, profundo. Pero al trabajarlo, tengo que respetar, conocer las memorias que esos alumnos tienen desde sus familias, desde sus casas, desde un tío que quizá participó en un acto y fue encarcelado, o una vecina que sufrió un secuestro de los Tupamaros. Hay infinidad de cuestiones que uno tiene que respetar como docente para poder trabajarlo reflexivamente, si no se convierte en una repetición mecánica. Bueno, este tema que es muy apasionante, que tiene una ventaja en el aula, que a los alumnos les gusta, entonces, bueno, en general a veces corremos, no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero corremos con la contra de que historia la consideran aburrida, repetitiva. Yo creo que es la materia más hermosa del mundo, pero a veces hay temas que no tienen, nosotros decimos gancho, no logran el impacto en los alumnos que uno busca, y dictadura como que lo tenés ganado. ¿No? Si vamos a dar dictadura en el aula y a todos los chiquilines les interesa. Y creo que el otro tema, si hiciéramos un ranking, así sería revolución cubana, todo, algo tiene para opinar en general, ¿no? Después los demás temas parece que son aburridos. Este tema no. Bueno, pero además ese tema genera otra problemática, que son los padres y las madres de los alumnos, que van a plantear: ¿qué le están enseñando a mi hijo de la dictadura en el aula? Y uno, acá estoy casi que esto parece una introspección, una autobiografía. Uno cuando piensa, planifica ese tema, tiene presente a los padres, porque sabe que también van a opinar, que probablemente censuren esa información no es correcta, eso que te dice el profesor no es así, y empiezan a jugar dos elementos que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de la enseñanza, que son los preconceptos del profesor, que todos los tenemos. Lo que tenemos que hacer es el ejercicio crítico y reflexivo de la distancia académica para poder trabajar los temas, pero también los preconceptos que tiene el alumno sobre el tema, producto de su familia, de su tradición, de lo que cree que fue el tema X que vamos a tratar. Empiezan a jugar esos dos puntos, ¿no? Entonces, cuando uno lo planifica, la mejor solución que él encuentra es apelar, buscar en la epistemología de la historia. Y por eso yo digo que es muy importante para trabajar históricamente los temas, y ustedes que son todos investigadores, cuando les toque enseñar, recuerden esto, es fruto de investigaciones que ya hemos hecho antes. Basarse en la epistemología de nuestra disciplina, que es muy rica, es la ciencia social más completa y más inacabada, porque bueno, es una ciencia humana. Nosotros los seres humanos no somos todopoderosos, gracias a Dios, pero es una ciencia que busca en su complejidad ver el caleidoscopio de la verdad. Bueno, ¿qué tiene la epistemología de la historia para ayudarnos a trabajar este tema de la historia reciente? El saber que no es lo mismo historia que memoria, que es un gran rival, y digo rival, bueno, Gonzalo lo explicó más detalladamente, pero es un gran contendiente de saber que nos aparece en la clase. Últimamente, sobre todo en el Río de la Plata, se ha abierto un debate sobre los excesos de la memoria, como la sobreabundancia de memorias. Publicaciones, y estoy hablando de miles, estoy contando Argentina y Uruguay juntos, son procesos muy parecidos, de memorias de detenidos, de desaparecidos, de familiares de detenidos, desaparecidos, de centros de tortura. Un tema muy importante, pero que no es historia,
es memoria. Si yo, imagínense por un segundo que planificara una clase de dictadura y llevara 5 testimonios de tupamaros, comunistas, madres de desaparecidos, y con eso diera la dictadura, ¿estaría dando una clase de historia? No, estaría haciendo un alegato político por la memoria, que es muy válido hacerlo, en una institución de demanda de los derechos humanos, pero no en un aula de historia, ¿no? Entonces, ¿por qué la epistemología de la historia me sirve? Vuelvo a lo mismo, porque, y eso ustedes ya lo habrán leído, digo el viejo, el veterano Paul Ricoeur lo decía, la única manera en que la historia se vuelve ciencia, el único camino, es cuando democratiza la memoria. Cuando con las herramientas de investigación del pasado yo logro democratizar la memoria y saber que pluralidad de memorias conviviendo, ahí yo puedo dar una clase de historia sobre la dictadura. Una clase de historia sobre la década de los 60, que es una década muy compleja que hay que tratar de entender, no de ilustrar, descriptiva y de forma sensacionalista, ¿no? Bueno, esto que yo lo cuento así, que de alguna manera tiene mucho de personal, surge a raíz de una investigación que hicimos con un compañero mío de formación de profesorado, que después hizo su posgraduación acá en Punta Grossa, que se llama Federico Alves, que ahora vive ahí en Paranaguá, digo ahí, no sé cuántos kilómetros son, pero vive cerca. Federico está haciendo ahora el doctorado en historia, y nosotros hicimos el trabajo enfocando 2 aspectos de la investigación, porque si no esto quedaría como un testimonio para compartir reflexivo, que por supuesto que lo vale, pero sería un granito más de la memoria. Acá hay una parte de reflexión académica que yo creo que es valiosa y que puede ser un aporte para compartir y reflexionar entre todos. Uno de los focos que empezamos a estudiar fue el de la laicidad, el concepto de laicidad a la hora de la enseñanza de la historia en Uruguay. Y el otro fue cómo podíamos explorar el saber de los alumnos sobre la historia reciente, para a partir de ahí construir mejores prácticas de enseñanzas de la historia reciente, que ese es el fin, ¿no? Entonces, una aclaración que quizás ya conocen, pero en Uruguay la laicidad no se refiere a la religión. Uruguay tiene una larguísima tradición, primero laica, de Estado laico, y segundo, de Estado bastante anticlerical. A principios del siglo XX se sacaron los crucifijos de las escuelas, se sacaron los crucifijos de los hospitales, se prohibió, había que escribir Dios con minúscula, una cosa de, bueno, el Estado uruguayo es muy laico, y su educación no toca los aspectos religiosos. Dios no es mencionado en la educación. Es un grave problema para otros temas de la historia que hoy no viene a cuento, pero es decir, todo el tema de la espiritualidad y lo que es la fe no se aborda en Uruguay. Pero el problema no pasa por ahí. El problema de la laicidad en Uruguay es hablar de política en clase, ¿no? Si uno habla de política en clase, está violando la laicidad. Más si habla de política reciente, porque los nombres de los políticos que aparecen antes de la dictadura, en la dictadura y después de la dictadura, son políticos que están en el Parlamento, que están en la presidencia. Entonces, se da una rara situación. Fíjense, yo voy a dar la clase y tengo alumnos de todos los orígenes. Tengo padres y madres de todos los orígenes, pero además, yo trabajo en la enseñanza pública, tengo a los políticos que no les gusta que dé ese tema, porque se van a ver involucrados.